Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta Jeremías sufrió persecución, prisión y continuas amenazas de muerte. Él utiliza expresiones para relatar su situación de hombre vapuleado, que son un anticipo de las hostigaciones que sufrirá Jesús, de las cuales la más conocida es la de manso cordero llevado al matadero. Pero también se compara el ensañamiento contra los hombres de Dios con la violencia del hacha sobre un árbol vivo, que es destrozado de a poco hasta que cae. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Recibimos a nuestro celebrante. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Nos ponemos ante el Señor humildes, suplicantes y penitentes. Le pedimos perdón de todas nuestras faltas. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te rogamos, Señor, que tu amor misericordioso dirija nuestros corazones, porque sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Señor, tú me has hecho ver las intrigas de este pueblo, y yo era como un manso cordero llevado al matadero, sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémosle de la tierra de los vivientes, y que nadie más se acuerde de su nombre. Señor de los ejércitos,
que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame para que nadie pueda atraparme como un león que destroza sin remedio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y de acuerdo con mi integridad. Que se acabe la maldad de los impíos. Tú que sondeas las mentes y los corazones, tú que eres un Dios justo, apoya al inocente. Señor Dios mío, en ti me refugio. Mi escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo y puede irritarse en cualquier momento. Señor Dios mío, en ti me refugio. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre Jesús. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, también ustedes se dejaron engañar. ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este camino hacia nuestra resurrección, estamos hoy concluyendo en este sábado, concluimos con la cuarta semana del tiempo cuaresmal. Y fíjense cómo termina el Evangelio. Y cada uno regresó a su casa. Cada uno, oye, jógabe, tejón de rógabe, eñembotún de rógabe, epitán de rógabe, ya es de lleva. Pero en un sentido teológico, ¿qué quiere decir, queridos hermanos, que cada uno, después de esta controversia que se presenta en el Evangelio y que también podemos ver lo mismo que pasa con Jeremías en esta primera lectura, ¿verdad? Es interesante. El regresar a la casa quiere decir que cada uno de nuevo entró en sí mismo, se ensimismó
volvió a su egoísmo, hamba eveno mongueyue, va evetendo güey. Seguimos, más y de la abuela, igual que lo mismo, igual que lo mismo. Una expresión interesante, se gusta, cada uno regresó a su casa, igual que lo mismo, ya apoyé lo mismo y te. ¿Y desde dónde viene, queridos hermanos? Es interesante, ¿verdad?, este evangelio, como también la primera lectura. Ciertamente que no vamos a poder reflexionar todo lo que el Señor hoy como riqueza nos ofrece, pero me parece que es importante, ¿verdad?, que miremos y que entendamos este mensaje de salvación en este sábado que estamos concluyendo la 4ª semana. Justamente le hacen esta pregunta, ¿verdad?, a Jesús, y opinan sobre Jesús y quieren saber quién es Jesús. Y entonces algunos dicen y opinaban, este es verdaderamente el profeta, Naabe Uma, Yahuerecoma, Naabeina. Todo lo que dice, todo lo que hace es una cosa interesante. Pero después se van a dar cuenta que viene una controversia, y es una controversia con respecto a quién, a los prejuicios que los judíos tenían con respecto a los galileos. No vamos a entrar en toda la parte histórica, ¿verdad? Pero estaba el reino del norte y estaba el reino del sur, ¿se acuerdan? Estamos hablando del 721 en que desaparece Samaria, pero toda esa parte de la Galilea, pero después con la invasión, ¿verdad?, digamos así, de los paganos, de los bárbaros, entonces del imperio, de los imperios que rodeaban y que dominaban en ese momento, prácticamente Galilea se dejó tomar, ese reino del norte, influenciar totalmente por el paganismo. Y es así que tenemos muchas profecías, ¿verdad?, cómo después esa luz, dice, de la presencia de Dios comienza a iluminar, comienza a mostrarnos el sendero y hacia dónde tenemos que caminar, qué camino tenemos que hacer. Pero hoy entonces estamos bailando en Duceya, estamos bailando en Yaceya. Nosotros sabemos que Jesús era un laico, ¿verdad? Un laico que justamente en este caso es rechazado también por los judíos y más aún por los que están al frente de la religión. Incluso ellos le dicen luego directamente, ¿cómo es eso? ¿Acaso ustedes no saben, dice, que la palabra de Dios en ningún momento dice que el Mesías tenga que venir de Galilea, Barbiopea? Entonces quiere decir que en Dayeicuaina, escudriñen, examinen, le dice, vayan y vean un poco. ¿Y acaso entonces el Mesías tiene que venir de ese lugar? Imposible, le dicen, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad?, dentro de esta controversia que nosotros estamos viendo, queridos hermanos, cómo nosotros tenemos que ubicarnos también. Porque por ahí puede ser que el Señor nos esté diciendo tantas cosas para que exista un verdadero cambio en la vida, en la familia, en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que nos ofrece el Señor, pero por ahí nosotros podemos quedarnos todavía panchos, como se dice, y cada uno regresó a su casa, a pesar de que fue ese signo de contradicción, ¿verdad?, del Señor. Porque algunos decían, este es verdaderamente el profeta, este es el Mesías, algunos decían. Otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Napebein, ¿acaso vendrá de Galilea? Barbiopea, yo no encuentro, dice, ¿verdad? No dice la Escritura que el Mesías tiene que venir del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David, y por causa de él se produjo una división entre la gente. Y ahí viene entonces la controversia y aquí viene entonces la división, queridos hermanos, también entre nosotros. Nosotros podemos proponer a Jesús, nosotros sabemos que muchos no van a escuchar, no quieren escuchar, pero atención, que nosotros también dentro de esta controversia no nos pongamos y hagamos la parte de quien, de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Fíjense que incluso esta gente sencilla nos habla aquí de los guardias. Dice que los guardias fueron también a ver un poco y a escuchar a Jesús. Y entonces ellos le preguntan después al final, ¿y por qué no le trajeron? Va ese picopea. ¿Cómo es que ese Jesús va a estar haciendo esas predicaciones al pueblo? Le va a volver subversivo a toda la gente. Y entonces ellos le respondieron con mucha sencillez,
Nadie habló jamás como ese hombre. Nadie habló jamás como ese hombre. Es decir, es un Jesús desafiante, es un Jesús que va mucho más allá de la ley, es un Jesús que entonces nos cuestiona en nuestro caminar cristiano hoy a nosotros, que podemos ser muy leguleyos, que podemos estar detrás de cosas verdaderamente que simplemente son ritos, son maneras y expresiones. A mí algunas veces me sorprende que algunos se pelean, por ejemplo, el cómo tiene que recibir la comunión. Y no sé, le pone como si fuese el demonio recibir, por ejemplo, la comunión en la mano. O sea, de esas cositas se preocupa. Y después sale afuera y ahí le ve a Dios, a Jesús, Dios que le está pidiendo a través de un mendigo una ayuda. Entonces ahí el tema de, como tila de esa basa, si te he visto no me acuerdo. Entonces ¿en qué estamos? Entonces vamos a lo esencial, y eso es lo que Jesús viene y predica, ¿verdad? Jesús nos llama a una acción concreta de sanación y de salvación espiritual, darnos cuenta de lo esencial. Y por eso ellos están diciendo, ¿acaso el Mesías va a tener que venir de Galilea? ¿Por qué? Y porque Galilea estaba muy influenciada, habíamos dicho, de los paganos. ¿Y cómo es Jesús? De ahí va a venir el Mesías, pero eso es imposible. Y entonces cuando estos hombres sencillos le dicen, nadie habló jamás como este hombre, ellos enseguida replican, reaccionan, ¿verdad?, contra estas personas. También ustedes se dejaron engañar. ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos han creído en él? Sí, porque nosotros sabemos la ley, nosotros sabemos la Torá, nosotros leemos qué es lo que Dios nos dice a nosotros. La PJ, entonces, pegüero ya incrédulos que andan. En cambio, esta gente que no conoce la ley, está maldita. Imagínense, le están juzgando incluso entonces a estos sencillos y humildes que sin embargo han reconocido y están reconociendo en Jesús el rostro misericordioso de un papá, de un Dios que viene en medio de nosotros y que nos llama a una verdadera conversión, a un verdadero cambio. Entonces entrar en sintonía, ¿verdad? Entrar en sintonía con los que más necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente la unidad y el espíritu de hermandad entre los fieles, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que dejen de condenar y estén abiertos a las novedades del reino. Para nuestro tiempo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que impulsen el patriotismo, atención a los reclamos sociales y promuevan la participación ciudadana, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los violentos, para que abran sus corazones al don del amor y vivan con mayor espíritu de fraternidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la Cuaresma nos ayude a renovar nuestras vidas y vivamos la penitencia, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor sea misericordioso con ellos y alcancen la vida eterna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte en público. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con agrado estas ofrendas, Señor, y atrae misericordiosamente aún a los que se han alejado de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Jesús mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, los santos, San Juan Bosco y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de construir el reino de Dios en nuestras familias, en nuestra sociedad, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que tus santos misterios nos purifiquen, Padre, y por su acción eficaz nos hagan agradables a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrarnos y dedicarnos hoy, en este día, en este sábado principalmente, a nuestra Madre que siempre nos auxilia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así hemos concluido nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de
responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña.
escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La Iglesia nos ofrece un tiempo de oración, un tiempo de ayuno y un tiempo de limosna. Son los elementos que se utilizan como estrategias para hacer este camino y este proceso de resurrección. Jesús estuvo 40 días en el desierto en oración. Fue empujado, dice, por la fuerza del Espíritu para entrar en sí mismo, conocerse a sí mismo y desde ahí entonces prepararse para comenzar una misión muy importante. La misión de anunciar el reino de Dios. Cuaresma significa para nosotros lo mismo, queridos amigos. Jesús, por la fuerza del Espíritu que nos envía también a nuestro mismo interior, que es nuestro desierto. Y desde ahí podamos construir el reino de Dios, construir nuestra familia, construir nuestra nación. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.